Atención, porque lo que está ocurriendo alrededor de la Casa Real no es un simple episodio mediático más, sino un movimiento que amenaza con alterar equilibrios que parecían ya estabilizados. Las memorias de Iñaki Urdangarín han irrumpido en el panorama público como una pieza incómoda, un testimonio que no solo revisa el pasado, sino que obliga a reinterpretar relaciones, lealtades y silencios que durante años se dieron por asumidos. Y en medio de esta sacudida aparece la voz de Pilar Eyre, analizando, cuestionando, en cierto modo, juzgando el alcance de lo que se ha escrito. La periodista ha calificado el libro de innecesario y perjudicial. Según su lectura, remover determinados episodios solo puede traer consecuencias negativas para varias personas implicadas. Sin embargo, esa afirmación abre una cuestión más profunda. ¿Es superfluo contar la propia versión de los hechos cuando se ha sido protagonista directo de uno de los capítulos más delicados de la monarquía española? Urdangarín no fue una figura secundaria ni un mero acompañante. Formó parte activa del entramado familiar y vivió desde dentro decisiones, tensiones y fracturas. Reducir su relato a algo prescindible parece, como mínimo, debatible. Uno de los aspectos que más comentarios ha generado es el tratamiento que dedica a Juan Carlos I. Lejos de adoptar un tono distante o crítico, el exduque de Palma utiliza palabras de respeto e incluso comprensión hacia quien fuera su suegro. Destaca la complejidad de ejercer como rey y como padre al mismo tiempo, y sugiere que hizo cuanto estuvo en su mano en momentos extraordinariamente difíciles. Cuando se le preguntó por las memorias del monarca emérito, respondió que, aunque no las había leído, estaba convencido de que serían dignas de consideración. Pilar Eyre interpreta esas alabanzas bajo la sospecha de una compensación económica tras el divorcio con la infanta Cristina, insinuando que la generosidad de la indemnización podría haber influido en el tono del libro. Ese rumor lleva tiempo circulando en corrillos mediáticos, aunque jamás se ha confirmado oficialmente. La insinuación, no obstante, añade un matiz de cálculo estratégico a lo que otros podrían ver simplemente como gratitud o reconocimiento. Mientras tanto, la figura de la infanta Cristina emerge en el texto con una dualidad que ha encendido el debate. Urdangarín la describe con admiración, resaltando su fortaleza y su implicación durante los años más duros. Pero al mismo tiempo confiesa que, tras abandonar la prisión, se sintió desplazado en la casa de Ginebra, como si su presencia hubiera perdido naturalidad y su espacio ya no le perteneciera. Pilar Eyre considera que esa confesión constituye una deslealtad encubierta, una especie de puñalada emocional que empaña los elogios previos. Sin embargo, otra interpretación sugiere que expresar una vivencia subjetiva no equivale necesariamente a desacreditar a nadie. El relato de una sensación, la soledad, el distanciamiento, la incomodidad, forma parte del derecho a narrar la propia experiencia. El libro también aborda el desgaste emocional de Cristina durante aquellos años convulsos. Urdangarín habla de agotamiento, de presión mediática constante, de la carga de sostener la estabilidad familiar mientras la tormenta judicial arreciaba. Pilar Eyre percibe en ese pasaje un reproche implícito, como si el cansancio de ella fuera presentado como un elemento que justificara rupturas posteriores. Sin embargo, la percepción pública es compleja. Hay quienes recuerdan que, pese al sufrimiento personal, la infanta nunca atravesó dificultades económicas comparables a las que padecen muchas familias en España. En un contexto social marcado por la precariedad y la incertidumbre, ese contraste amplifica la controversia. Otro de los capítulos más delicados es la mención a un problema de salud de su hija Irene. Eyre ha manifestado su incomodidad ante la revelación de un asunto tan íntimo, incluso admitiendo la posibilidad de que la joven hubiera autorizado su publicación. Aquí el debate gira en torno a los límites de lo privado. ¿Basta el consentimiento para legitimar la exposición de un episodio personal? ¿O existen fronteras que deberían preservarse, aun con permiso? La cuestión no es jurídica, sino ética, y cada lector establecerá su propia línea roja. Si hay un fragmento que concentra la máxima tensión narrativa del libro, es sin duda el que se refiere al actual jefe del Estado, Felipe VI. No se trata de una acusación explícita ni de una revelación escandalosa en términos formales. Es algo más sutil, precisamente por eso, más penetrante. La frase "mi cuñado", "mi amigo" o "eso creía" no necesita adornos ni explicaciones adicionales. Es breve, directa, casi coloquial, pero en su aparente sencillez encierra una carga emocional enorme. No es solo una frase, es una grieta que deja entrever decepción, distancia y quizá una herida que nunca terminó de cerrarse.
En el ámbito institucional, las palabras suelen medirse con precisión milimétrica. Por eso, cuando alguien que ha pertenecido al círculo más íntimo de la familia real introduce un matiz emocional tan evidente, el impacto se multiplica. No habla el analista, no habla el adversario político, no habla el periodista. Habla quien estuvo sentado en la mesa familiar, quien compartió celebraciones, confidencias y decisiones trascendentales. Y eso convierte la frase en algo más que una simple reflexión personal. La transforma en una declaración con eco público. Durante años se ha especulado con la existencia de dos bloques claramente diferenciados dentro del entorno monárquico. Por un lado, el núcleo alineado con el monarca reinante. Por otro, el espacio vinculado al rey emérito, Juan Carlos I. Más que una ruptura abrupta, lo que muchos describen es una separación progresiva, casi tectónica, donde las placas se fueron desplazando lentamente hasta crear una fisura visible. En ese contexto, cualquier matiz que sugiera una toma de posición adquiere una dimensión política inevitable. El libro, sin afirmar abiertamente una lealtad explícita hacia uno u otro sector, deja entrever simpatías, gratitudes y distancias. Las palabras dedicadas a Juan Carlos I son respetuosas, comprensivas, incluso indulgentes. Se subraya la dificultad de ejercer como rey y como padre en momentos de presión extrema. Se transmite la idea de que hizo lo que consideró oportuno en circunstancias complejas. En cambio, la referencia a Felipe VI, aunque no es agresiva, sí sugiere una expectativa frustrada. Esa diferencia de tono no pasa desapercibida. Pero la cuestión no se limita al vínculo entre cuñados. También se proyecta sobre la figura de Leticia Ortiz. Según diversas versiones, en borradores iniciales del manuscrito existían comentarios más incisivos hacia la reina consorte. Se ha hablado de párrafos eliminados, de matices suavizados antes de que el texto llegara a imprenta bajo el sello de Random House. No hay confirmación oficial sobre esos recortes, pero la simple sospecha alimenta la narrativa de que el libro pudo haber sido aún más contundente. Lo que hace especialmente potente este relato es el contraste temporal. Hubo una etapa en la que la relación parecía fluida, incluso cercana. Se evocan escenas concretas, la compra del anillo de compromiso en Barcelona, la presencia en pruebas del vestido nupcial en el taller de Manuel Pertegaz, comidas compartidas en restaurantes donde la naturalidad parecía imponerse al protocolo. Esas imágenes dibujan un pasado de complicidad que contrasta con la frialdad posterior. Y cuando el lector percibe esa transición, la pregunta surge de manera inevitable: ¿qué ocurrió en medio? La retirada del título de duquesa de Palma a la infanta Cristina fue interpretada por muchos como un gesto de distanciamiento definitivo. Más allá de su dimensión jurídica, tuvo un fuerte componente simbólico. Representó una línea divisoria clara entre la nueva etapa que pretendía impulsar Felipe VI y la herencia de los años anteriores. En ese contexto, es comprensible que quienes se sintieron señalados o apartados vivieran la decisión como algo más que un trámite administrativo. Durante mucho tiempo circuló la idea de un pacto de discreción tras el divorcio. Una especie de acuerdo tácito que implicaría estabilidad económica a cambio de silencio público. La periodista Pilar Eyre ha sostenido que adelantó la existencia del proyecto editorial cuando otros lo negaban. La aparición efectiva del libro desmonta la hipótesis de un silencio perpetuo y demuestra que, si existió algún entendimiento, no fue suficiente para impedir la publicación. Sin embargo, reducir todo esto a una cuestión de bando sería simplificar en exceso. El núcleo del debate es más profundo. Se trata del derecho a narrar la propia experiencia cuando esa experiencia se entrelaza con una institución que simboliza la continuidad del Estado. ¿Debe prevalecer la lealtad institucional sobre la memoria individual? ¿Es legítimo contar una vivencia personal si esa vivencia afecta a terceros que ocupan posiciones públicas? El libro no responde de forma explícita a estas preguntas, pero las plantea de manera constante. También hay un componente humano que no puede ignorarse. Más allá de títulos y cargos, las relaciones familiares se construyen sobre expectativas, afectos y decepciones. La frase "o eso creía" no es política en su esencia, es emocional. Y quizá ahí radica su fuerza, porque revela que, en algún momento, existió una confianza que se quebró. El lector no recibe detalles minuciosos de esa ruptura, pero percibe su existencia. La Casa Real ha construido históricamente su estrategia comunicativa sobre la contención y el silencio. Frente a escándalos o tensiones internas, la respuesta habitual ha sido la discreción. Este libro rompe esa dinámica desde dentro. No es un ataque frontal ni una denuncia estructurada,
Es un relato subjetivo que introduce matices, sombras y zonas grises en una narrativa que durante años se presentó como cerrada. El impacto, por tanto, no reside solo en lo que se dice, sino en quién lo dice. La voz de alguien que formó parte del engranaje tiene un peso distinto al de cualquier observador externo. Puede que el texto no contenga revelaciones explosivas, pero sí altera percepciones. Y en el terreno institucional, la percepción es casi tan relevante como los hechos. Al final, estas memorias funcionan como un espejo incómodo. Reflejan la transformación de una relación que pasó de la cercanía a la distancia, de la complicidad a la frialdad. Y al hacerlo, obligan a reconsiderar el relato oficial de una etapa convulsa. No ofrecen una verdad absoluta, pero sí una versión que se suma al mosaico de interpretaciones. Lo innegable es que el libro ha removido el tablero. Ha reactivado tensiones latentes, ha devuelto al debate público episodios que parecían archivados y ha demostrado que las fracturas simbólicas no desaparecen con el paso del tiempo. La institución puede aspirar a la estabilidad, pero la memoria individual tiene su propio impulso. Y cuando esa memoria se convierte en libro, el silencio deja de ser una opción. En definitiva, más que una publicación testimonial, estas páginas se convierten en un acto de posicionamiento emocional. No declaran una guerra abierta, pero sí revelan que hubo un antes y un después. Y en esa transición, entre la amistad percibida y la distancia asumida, se encuentra el verdadero núcleo de la controversia.